La libertad pare desigualdad. Al menos que tengas libertad para ser desigual, no hay tal cosa como la libertad. William F. Buckley. Habemos Julio. Bienvenidos a este espacio, donde hablaremos de lo que a mí me dé la gana. Les habla Julio Santana y en esta primera temporada conversaremos de historia de los Estados Unidos. Acomódate, ponte a lavar los platos, a organizar la casa, hacer ejercicio, lo que sea, mientras viajamos por el tiempo. Bienvenido. Yo tenía una tentación de ponerle a este episodio La batalla cultural. pero decidí hacer la referencia un poco más sutil. Aún así, los que siguen política en Latinoamérica van a saber a lo que me refiero. La referencia es demasiado obvia. Las guerras culturales son un término popularizado, podría decirse, por James Davison Hunter en su libro Culture Wars, Guerras Culturales, donde hace una especie de historiografía de las guerras culturales en los Estados Unidos y las implicaciones políticas que tienen dichas guerras culturales, y empieza por mostrarnos cómo en la política gringa, los católicos y los protestantes, etcétera, etcétera, y que lo cultural siempre fue un arma, pero cuando llegan a los 80s, lo cultural no es un arma política que está al margen, sino que se convierte en un protagonista. Y esto inicia con Nixon, al menos desde el Estado, aunque podríamos decir que antes de la nueva izquierda y de Nixon estaban el miedo rojo, que es una especie de guerra cultural contra todo lo que podría asociarse al comunismo y a esa izquierda internacionalista. Pero Nixon participó en ese miedo rojo, así que el tipo tenía antecedentes en etiquetar a sus oponentes políticos como algo para cazarlos. Y así crea esa dialéctica de la cultura del orden y cómo esta cultura del orden se contrapone a la cultura del desorden. Y eso incluía movimientos que estaban creciendo, como por ejemplo el del Black Power. Y bueno, vamos a hacer la primera parada ahí. Hablemos un poco del Black Power. El Black Power es este movimiento de afroamericanos para intentar emanciparse en la sociedad estadounidense, y le dan un twist a esa lucha emancipadora, a esa lucha de los derechos civiles, que como lo dice el nombre, Black Power, es un twist militante. Ya deja ese respectability politics atrás, ¿no? Habíamos explicado ese concepto de respectability politics, que básicamente es tratar de tener caras que frente a la sociedad blanca sean aceptables. Ya eso se acabó. Nosotros no tenemos que ser aceptables para nuestros oponentes políticos. Nosotros vamos a ser nosotros. Y por ende entonces hay una lucha cultural. Nosotros vamos a dejar de vestir como blancos. Nosotros vamos a dejar de alaciarnos el cabello. Nosotros vamos a dejar de hacer un montón de cosas. Así que este movimiento de Black Power, más allá de simplemente ser militante, de ser beligerante, también entendía que la lucha por los derechos civiles y la emancipación negra también era una lucha cultural y de identidad, que los negros debían sentirse orgullosos de ser negros. Y para encontrar esa identidad que se distanciara ya del mainstream estadounidense, recurrieron por supuesto al panafricanismo, principalmente por los jóvenes de SNCC. Habíamos explicado en anteriores episodios, SNCC era básicamente una organización de estudiantes negros y blancos que luchaban por los derechos civiles, pero liderada por negros obviamente, y muchos de ellos habían crecido como Carmichael y entraron en un rechazo a esa cultura del colonizador, del opresor, para entrar en esa cultura panafricanista. La muerte de ese mesías negro que era Martin Luther King también significó la entrada a una etapa de negación al legado del mesías, que parece contradictorio pero realmente no lo es, porque si tú moriste en la lucha, te mataron, tú realmente perdiste la lucha, no lograste tus objetivos políticos, no los llegaste a ver, eres un mártir de la lucha. Nosotros tenemos que tener otro approach, tanto que se lo avisaron que la no violencia no iba a llegar a ninguna parte, iba a llegar a que te aplicaran la violencia a ti pero tú no se la aplicaras al otro. Esa era más o menos la psicología detrás de este cambio de approach. Una psicología que por lo demás también es violenta, a lo interno y a lo externo. Con esa lentitud que estaban llegando los derechos civiles y que luego llegaron, pero entonces la marginación y la pobreza y cómo las crisis económicas estaban impactando de manera desigual a los negros, provocó que siguiera la lucha. Pero ahora la lucha tomaba otro ámbito. No es que tengamos los asuntos de los derechos civiles en papel, es que ahora se materialicen. Y no solamente se trata de derechos civiles, también hay una lucha porque nosotros tengamos las mismas oportunidades que nuestras contrapartes blancas. De 1964 a 1968 hubo 329 riots, race riots. Un riot, a mí no me gusta traducir esa palabra porque realmente como que no tiene la misma fuerza en español. Disturbio racial. Pero en más de 250
50 ciudades. Eso era el país entero que estaba prendido. Y algunos de esos riots fueron tan fuertes que enviaban el ejército. Parte también de esa frustración que llevaba a esos riots era el estancamiento económico. Recordemos que los blancos estaban en movilidad. El desempleo en algunas áreas de Los Ángeles, por ejemplo, áreas de negros, estoy hablando, era de 34% en la masa negra masculina. Imagínense la frustración que debían tener al saber que sus contrapartes blancas, inmigrantes, que habían llegado probablemente una generación antes, ya estaban en movilidad social y económica. La policía siempre respondía con fuerza porque la policía estaba institucionalizada para responder así ante la amenaza de los negros. Eso es así, eso es un hecho. Y el que quiera contradecirme que venga. Pero estos riots significaron que parte de la masa blanca moderada que tanto criticó Martin Luther King en su carta desde Alabama, se alejaron. Muchos se alejaron incluso definitivamente. Y dijeron, ya ustedes lograron los derechos civiles en papel, ya hay que moverse. Y ustedes lo que están es causando desorden. Y por supuesto, en el medio de todo esto, Nixon sale con este mensaje claro de ley y orden y de antagonizar a aquellos que hacían desorden y llamarles que no eran estadounidenses, que era una actitud antiamericana. El gobernador de California en ese momento hablaba de que quienes andaban haciendo este desorden eran perros dementes, aunque en español no suena como realmente debería de sonar. La frase real es mad dogs. El separatismo negro no era de ninguna manera una idea novedosa. Recordemos a Marcus Garvey y al mismo Malcolm X. Marcus Garvey era un tipo que en los años 20 hablaba de que, bueno, nos tenemos que ir para África en algún momento, tenemos que separarnos y formar nuestra propia nación porque somos incompatibles con la cultura blanca estadounidense. Por supuesto, intelectuales como Du Bois decía que este tipo lo que era un charlatán y que estaba hablando disparate. Pero Malcolm X era de la misma línea. Malcolm X viene de la nación del Islam. La nación del Islam es una especie de nueva religión. Mucha gente cree que simplemente son musulmanes, sunitas, pero no lo son. Es una nueva religión que fusiona el supremacismo negro y el separatismo negro con el Islam. Es una doctrina islámica hecha a la medida del Black Power o del Black Separatism. Pero Jack Carmichael, o incluso cuando se cambió el nombre y ahora su apellido era Touré, le dieron otro matiz. Lo que debemos hacer para separarnos de los blancos era crear instituciones paralelas que funcionen para nosotros los negros en vez de intentar encajar en instituciones sociales que realmente oprimen a nuestra clase. Esa era la línea de pensamiento. ¿Y para qué servía eso de responder la violencia con no violencia? Decían grupos como los Panteras Negras. Para nada, decían ellos, claro. Estos grupos, de hecho, nacen para combatir la violencia que había contra negros, porque todavía había especies de linchamientos y todavía la policía tenía preferencia por los blancos. Ellos forman una especie de milicia urbana de vigilantes barriales que están armados y que detrás tienen una ideología marxista-leninista. Entonces, el concern del gobierno, especialmente del jefe del departamento del FBI, J. Edgar Hoover, y uso la palabra jefe porque se comportaba como un mafia boss, le molestaba el Black Power definitivamente, pero también le molestaba el comunismo. Así que no es tan sorprendente, si ven la película Judas and the Black Messiah, Judas y el Mesías Negro, que el FBI haya hecho ese tipo de operaciones encubiertas para asesinar o para desprestigiar en primera instancia a este tipo de figuras, que de hecho pusieron los discursos marxistas por encima del discurso del Black Power, aliándose con organizaciones blancas. Pero los negros no eran los únicos en la lucha de cara a las siguientes décadas que tuvo repercusiones en la cultura, ¿no? Los chicanos, es decir, los mexicanos que tenían ya generaciones y generaciones en Estados Unidos, también pusieron manos a la obra. Los chicanos eran un grupo que realmente estuvieron ahí primero que los blancos en el oeste, es decir, tenían más de un siglo y algunos inmigraron, por supuesto, también, pero si inmigraron, lo hicieron mucho primero que italianos, pero los italianos estaban completamente incorporados en la sociedad ya para este tiempo, en los 60s y en los 70s, y sin embargo, a los chicanos los segregaban. No era solamente a los negros que segregaban. De hecho, también hubo un caso en la Suprema Corte de Justicia de parte de los mexicanos, que era el caso de Mendes versus Westminster, que quitó la segregación a hispanos que había en las escuelas del oeste. Tanto que le gustan los burritos, esa gente de Nevada, por ejemplo, ahora. Son locos con la comida mexicana. Ya es parte del canon estadounidense. Pero anyway, como había muchos mexicanos que trabajaban en el campo, inevitablemente la lucha de los chicanos también llegó allí. Los grandes líderes de esa lucha eran César Chávez y Dolores Huerta, que entran al canon estadounidense también como partes de las luchas sociales que se pueden y que se deben reivindicar. Cuando yo iba a la escuela en high school, había un mural, por ejemplo, en una de las clases, no recuerdo en qué clase, era la de historia. Bueno, pero había un mural de César Chávez. Los gringos a veces escriben César como si fuera ensalada César. Pero bueno, Chávez fue más grande que simplemente eso, que simplemente una lucha por los chicanos. También involucró a los filipinos, que muchos de los inmigrantes filipinos en ese momento estaban también trabajando en el campo, y con ese National Farm Workers Association
Association, una especie de sindicato gigante, hicieron una gran protesta. Y como todo era una gran lucha conjunta de parte de muchos sectores sociales en ese momento, hasta Martin Luther King los felicitó. Y ellos consiguieron ciertas concesiones, especialmente cuando hicieron una especie de boicot a las uvas, y por ahí se fue la vaina. Pero fuera de esto de derechos para los trabajadores, también estaba el movimiento chicano, que se trataba más del aspecto cultural, de esa identidad mexicoamericana. Y hay que enfatizar en mexicoamericana porque está lejos de la identidad mexicana en México y lejos de la identidad gringa. Y por supuesto, el identity politics, la política de identidad estadounidense siempre ha existido, porque si Martin Luther King tenía que conformarse a la identidad del blanco estadounidense para pasar, valga la redundancia, como una figura pasable, como una figura que le podemos dar un micrófono, existe entonces una supremacía cultural por un grupo que se está llevando al plano político. Por ende, nosotros no, los mexicoamericanos, por ejemplo, no nos vamos a conformar y vamos ahora a luchar porque nuestra cultura, nuestra identidad también pueda llevarse al plano político. De eso se trataban estas guerras de identity politics y estas guerras culturales. No existieran esas guerras de la identity politics por parte de los negros y de los mexicanos si no existiera una supremacía de la identidad estadounidense del blanco, y especialmente del blanco protestante descendiente de ingleses, porque se veían como los fundadores y como los herederos de toda esa tierra, ¿no? Y no podemos dejar afuera a los nativos americanos, a los indígenas, como queramos decirle, que en estos tiempos formaron el American Indian Movement, o AIM. Es un juego de palabra porque AIM significa como meta, blanco. Los problemas de los indígenas son muy particulares y persisten hasta el día de hoy. Alcoholismo, suicidio, precarización, luchas de tierra. Algunas de estas reservas indígenas tenían desempleo altísimo y pocos recursos, alienación, etc. Hace unos añitos, creo que fue en 2018, 2019, no recuerdo. Yo fui a Alcatraz, allá en San Francisco, y ahí todavía hay huellas, y te lo explican, porque Alcatraz es un museo, de la ocupación que tuvo AIM, el movimiento indígena, de Alcatraz, que es una tierra federal. Es una prisión federal que ya no se utilizaba en estos tiempos. La ocuparon por semanas el movimiento indígena y la convirtieron en un centro de historia y de apoyo a las comunidades nativas. Pero el gobierno federal intervino y le dijo, no, esta tierra es federal, sálganse de aquí para que no haya problemas. Y eso era una lucha constante y decían que lo iban a convertir en esto, ese lugar. Era una especie de reivindicación por parte del movimiento, pero un poco errático, un poco caótico, sin una carta de ruta. Y la ocupación acabó luego de casi 2 años. Duró de 1969 a 1971 y sacaron a los manifestantes de allí, pero quedó en la historia. Otra cosa que entra al canon histórico. Los nativos americanos están mucho más integrados al día de hoy y hay de hecho lo que se llama el Bureau de Indian Affairs, el Buró de Asuntos Indios, que se encarga de discutir este tipo de temas todo el tiempo. Pero la política de identidad gringa no solamente se trata de raza, de religión, de etnia, también de sexo. Parte de ese identity politics era el feminismo versus el antifeminismo. El movimiento antifeminista se volvió bastante efervescente en estos años, al igual que el feminismo de segunda ola, como se le llama, y estaba principalmente preocupado ese movimiento antifeminista, primero por la radicalización, enfocándose en los grupos más radicales para ridiculizarlos. Esa estrategia todavía se utiliza, o sea, hay muchísimos grupos feministas. Yo agarro al más radical de todos esos colectivos feministas que probablemente componen 15 personas y los cojo de ejemplo para ridiculizarlos en el ojo público. Y claro, se lo ganaron porque ¿quién los manda a hacer el ridículo? Y la segunda batalla era el Equal Rights Amendment Era, la enmienda de derechos de igualdad, podríamos llamarle. Esto era una meta que venía desde las sufragistas. Es mentira que las feministas no querían igualdad desde siempre. Las sufragistas en aquel entonces querían que en la Constitución se dijera que las mujeres eran iguales a los hombres, que una enmienda lo pusiera. Entonces las feministas de segunda ola rescatan eso y lo convierten en una de sus luchas principales, tanto feministas liberales como feministas radicales. Las antifeministas y los antifeministas y los políticos conservadores decían que no era necesario una enmienda constitucional que dijeran que hombres y mujeres son iguales, porque ya era redundante. Eso ya lo decía la enmienda 14 cuando se abolió la esclavitud, y al final esto era un plan para destruir a la familia. Recuerden que ya estamos en los 70s. En el 73 llega Roe v. Wade y ahí de repente el aborto se convierte en parte de esta lucha contra el feminismo. Los derechos reproductivos siempre fueron una meta para las feministas, pero no necesariamente para los antifeministas. Pero como se trataba de una dialéctica y especialmente ocurrió lo de Roe v. Wade, entonces, bueno, sucedió lo que sucedió. Se convirtió en un tema principal y sigue siendo un tema principal al día de hoy. Muchas de las tendencias que estamos hablando continúan hasta el día de hoy. Esto tiene... o sea, yo siento que yo no estoy hablando de historia, que yo estoy hablando de la actualidad. Pero es historia todavía, porque yo no había nacido personalmente. Y aquí yo estoy hablando con ustedes. ¿Qué más historia que eso? La lucha por el ERA, por el Equal Rights Amendment, se perdió completamente, porque la Constitución estadounidense es muy difícil de cambiar y se necesita un consenso nacional. Casi pasa en 1972, ganó en el Congreso, pero a la hora de la ratificación en cada
uno de los estados, necesitaban 38 estados, pero solo lograron 34 y el plazo se venció. Vamos a hablar más de política pura y dura en la siguiente sección. Prepárense. La idea de inyectar el conservadurismo gringo con el discurso de ley y orden de Nixon fue maravilloso para los republicanos, pero polarizó bastante al país porque criminalizaba las protestas y la ponía en una luz de personas que aman el desorden. Ya lo explicamos eso, pero bueno. Pero desde la perspectiva de los movimientos sociales, eso ponía a los republicanos y al gobierno en un marco de opresor constante y a los conservadores como los que apoyan una opresión sistemática y sistémica, y se convierte en una batalla cultural, ideológica, política por la definición de lo que es justicia. Justicia como orden o justicia como paz social. Pero no solo se trató de discursos en el caso de Nixon. No se trató de simplemente yo voy a decir que estas personas están haciendo un desorden. Nixon por primera vez se puso del lado del estado de Mississippi apoyando que la desegregación de las escuelas fuera más lenta. Él entendía que era demasiado rápido desegregar las escuelas en unos meses, por así decirlo, y que había que hacerlo gradualmente. Conservadurismo 101, por supuesto. En 1970 dijo también que creía que integrar la sociedad probablemente no era lo mejor. De nuevo, está hablando de una manera sugar-coated a favor de la segregación. Si bien apoyó también el affirmative action, la acción afirmativa, eso de que vamos a darle más oportunidades a este grupo porque está bastante desaventajado, ¿no? Si bien eso ocurrió, también estuvo en contra del busing, que será una gran batalla ideológica de políticas públicas por los años venideros. El busing era la práctica de mandar en buses a distintos distritos escolares a los muchachos negros para que pudieran juntarse con los blancos y así acelerar la integración y más o menos acabar con el racismo a la fuerza. O bueno, a la fuerza decían los que entendían que eso era la fuerza, pero decían más bien los otros con incentivos, enseñándole a los muchachos que pueden convivir unos con otros. Pero bueno, parte de las ideas de la nueva derecha, las económicas, Nixon las materializó. Eso de cortar impuestos, eso de hablar de austeridad para controlar la inflación, que este tipo de cosas, a pesar que dije nueva derecha, no son nada nuevo. Esos son los conservadores republicanos de siempre. Ese es Calvin Coolidge, ese Warren Harding, pero ahora tenía unos matices distintos, unos matices ideológicos mucho más elaborados. Pero Nixon se desesperó y creó déficits, es decir, aumentó el gasto, pero los ingresos no eran los mismos, por lo que creaba deuda, por supuesto. Y tampoco fue capaz de controlar la inflación. El nuevo problema de hecho era la estanflación, es decir, estancamiento e inflación al mismo tiempo. No estábamos en clase de economía, vaya y googleelo. Esa estanflación en la economía estadounidense era por el comienzo de la globalización. La economía no tenía la misma capacidad de crecer, las industrias estaban yendo, pero también había problemas en los supply chains, habían problemas con la energía por el asunto del OPEC, las empresas locales estaban quebrando, entonces no había una salida salomónica inmediata a este asunto. Es decir, Nixon, y yo no simpatizo con Nixon, pero es la realidad, se estaba enfrentando a un problema político-económico demasiado grande. La cosa se puso hot cuando la OPEC hizo el embargo al petróleo enviado a gringos por apoyar a Israel y los precios se cuadruplicaron y hubo una escasez. Eso fue una crisis que siempre los estadounidenses recuerdan. Incluso hoy cuando se habla de energía, de independencia energética en los debates presidenciales en Estados Unidos se habla de este momento. Incluso hoy en día cuando usted ve una clase de economía y se menciona la palabra escasez, el ejemplo perfecto de escasez es esta escasez, porque las filas que se hacían para poder llenar el tanque del vehículo era increíble. Les pidieron a los ciudadanos limitar el consumo de energía por eso. Todo el día le estaban diciendo no usen tanta energía, pero para la gente era difícil dejar de hacerlo. Nixon, que ya era experto en crear pánicos morales, lo hizo con esto de ley y orden, lo hizo con esto de el miedo rojo en su juventud, ahora venía con su guerra contra las drogas. Y, por supuesto, como cualquier pánico moral, hay una agenda política detrás. En este caso estaba la percepción sincera, existía esa percepción de que la droga estaba causando demasiados problemas sociales. Jóvenes muriendo de sobredosis, por aquí y por allá. Siempre lo menciono, que no era un problema completamente ficticio. Había muchas drogas experimentales que los jóvenes estaban utilizando y que se estaban volviendo adictos, por lo cual lo estaban viendo como una epidemia. Pero también recuerden que estamos en la batalla cultural. Entonces Nixon se dio cuenta de que podía oprimir ciertos sectores de la sociedad con carta blanca si lo disfrazaba de una lucha sincera en contra de las drogas. Claro, esto es una apreciación que hacen muchos historiadores y que hacen muchos politólogos, pero es una apreciación que solamente el que simpatiza con Nixon
Nixon demasiado, no se daría cuenta que es cierto. Y esa guerra contra las drogas de Nixon, contra la marihuana, oigan el nombre, marihuana, eso tiene implicaciones identitarias, es lanzada en parte por objetivos políticos. Pero bueno, Nixon también se destacó en política monetaria. ¿Cómo política monetaria? Sí, cuando en términos prácticos deshizo el sistema Bretton Woods, que era el sistema de gobernanza global monetario de los años 40, y Nixon, debido a que quería lidiar con la inflación, decidió que iba a comenzar a imprimir dinero inorgánico, dinero fiat, una moneda que flote libremente y que solamente depende de la oferta y la demanda. Y era una medida temporal para lidiar con la inflación, pero que de repente se volvió una medida permanente y otros gobiernos del mundo comenzaron a caerle atrás. Me dicen que con este recuento se acaban de morir de paros cardíacos varios austriacos y varios monetaristas, de esas secuelas económicas me refiero. Pero bueno, Nixon fue un presidente muy influyente y lanzó su propia doctrina de política exterior. La doctrina Nixon, la doctrina Nixon. Nixon se retraía un poco de eso del asunto de poder policial en el mundo y de hacer golpes de estado quirúrgicos y preventivos y la contención del comunismo. Él dijo, espérate, vamos a hacerlo un poquito más inteligente desde su punto de vista. Y dijo, déjame normalizar las relaciones con la China comunista. Quizá alejarme un poquito de Taiwán en lo nominal, aunque siga acercado a ellos en términos prácticos, pero poner a pelear a estos chinos con los rusos, profundizar esa enemistad, juntarme también con los rusos, evitar que los chinos sigan ayudando a Vietnam y de hecho distanciar esos regímenes. Déjame hacer esto, déjame hacer lo otro, moviendo fichas por aquí y por allá. Esa es la doctrina Nixon, pero como este no es un episodio de política exterior, no vamos a profundizar mucho en ello. Ustedes tienen que estar hartos de política exterior, pero ¿tienen qué? El próximo episodio también lo es. Es que Estados Unidos se define mucho por política exterior en su historia, en toda esta segunda mitad del siglo XX. Algo que quizá no se comente tanto es que Nixon fue quien empezó a tener a la Suprema Corte como parte top de su agenda política, algo que ha hecho daño a la larga a la institucionalidad. Y bueno, podemos decir que primero fue Franklin Roosevelt, pero eso fue un caso aislado. Luego de Nixon eso ha sido una norma tanto por republicanos como por demócratas desde entonces, especialmente por republicanos, y analizaremos por qué en el episodio 35, pero también por demócratas. Y luego de la debacle demócrata, hablando de ellos, luego del gran problema que tuvieron con sus primarias, que les costó las elecciones y le dieron una pela, el Partido Demócrata hizo su partido un poquito más democrático porque era demasiado centralizado, al punto de que una mujer negra y bien progresista como Shirley Chisholm pudo alcanzar un 5 o 6% en esas primarias del partido para lanzarse a las elecciones de 1972. Pero Nixon ya tenía un poder acumulado increíble y la población no andaba en lo demócrata porque en verdad estaban demasiado desordenados y no tenían una coherencia, no tenían capacidad discursiva, tenían 30 ramas pululando una con otra y no se ponían de acuerdo. Y Nixon ahora, debido al asunto de que la nueva izquierda estaba más o menos entrando en el Partido Demócrata, los acusó de radicales izquierdistas que iban a perdonar a todos los activistas que evitaron el draft, algo que pasaría efectivamente después, en el caso no de un extremista de izquierda, sino más bien de un presidente súper moderado. Pero bueno, continuamos. Y ya en ese momento el señor Nixon tenía alegatos, acusaciones de corrupción y ganó pese a esas acusaciones de corrupción. ¿Pero cuál corrupción? ¿Pero cuál corrupción? Había un runruneo, una vaina que se comentaba en todos los pasillos de cualquier burocracia estatal, pero que explotó más cuando Daniel Ellsberg liquea, y cuando digo liquea es que hace un leak de los Pentagon Papers. Básicamente, Ellsberg trabajaba para el RAND Corporation, que es una organización de políticas públicas que trabaja muy cercana al gobierno estadounidense, una especie de think tank, especialmente en la parte militar, en la parte de defensa, y liqueó las operaciones del Departamento de Defensa desde 1945 a 1968. A Ellsberg, por supuesto, lo acusaron de espionaje y tuvo su juicio y por ahí se fue María, pero se reveló el rol que tenían los estadounidenses en Vietnam más a profundidad y se revelaron las mentiras del gobierno aquí y allí, lo cual fue controversial, pero no sé cómo no se lo estaban esperando. Y para evitar que le cayera, Nixon trató de neutralizar la amenaza utilizando a sus plomeros, a sus plumbers, que era un grupo que usaba para trabajo sucio, para que le encontraran cosas sucias a los otros que él pudiera utilizar como campaña, como smear campaign. Eran parte del comité para reelegir al presidente, así se llamaba, CREEP, el comité para elegir al presidente, en español CREP. Y ese comité que trabajaba cercano a él, un montón de tipos, era que se encargaba de estas cositas delincuenciales. Y lo menciono a Ellsberg, los Pentagon Papers y todo eso para que podamos vincularlo, porque él llevó a esos plomeros y a ese comité a que le encontraran cosas sucias a Ellsberg para él salvarse, y ya este tipo de cosas se rumoreaban y se sabían, pero la gente como quiera votó por él. Este comité para el reelegir al presidente, el CREEP, comenzaron a comprar
comprar materiales y a rentar locales en estados de Estados Unidos durante la campaña para hacerse pasar por los demócratas, haciendo esto, comprando esos materiales y rentando esos locales. Y luego cuando los vendedores los llamaban a los demócratas y le decían, pero ya tienen que pagarnos para que nosotros le acondicionemos el local, los demócratas decían, pero nosotros no hicimos eso y nosotros no tenemos dinero para pagarle ese gran evento, formando escándalos a nivel local en cada uno de esos estados que afectaron a la campaña demócrata. Nixon iba a ganar como quiera, pero tenían que asegurarse haciendo este tipo de estrategias sucias. Liqueaban información, hacían espionaje, pero quizá lo más grande que hicieron los plomeros y el creep fue Watergate. Un escándalo tan escándalo que a cualquier escándalo le ponen gate a lo último para hacer referencia a este. Watergate simplemente era un complejo de oficinas donde estaban los demócratas y no tiene nada de diferente con lo que venían haciendo la gente del creep, espionaje y vainas sucias. Simplemente era tratar de buscar información dentro del comité del Partido Demócrata, pero alguien le sopla eso al Washington Post. Esa es la parte distinta. Que por cierto, yo recomiendo la película The Post, que se trata más o menos de esto, sí y no. Y se arma la del diablo. Al final se revela que fue un vicedirector de la administración Nixon que liqueó la información al Post, pero en aquel tiempo no se sabía. La investigación sobre este asunto explotó y se aceleró y se involucró al FBI, se involucró al Congreso, se involucró al Departamento de Justicia. Parte de las personas que estaban investigando esto eran allegadas a Nixon y aún así cayeron las cabezas del proyecto Nixon porque era insalvable en ese momento. Y Nixon aún quería salvarse a cuesta de sus secuaces, pero poco a poco se le estaba acabando el relajo. En el Senado había una masacre a los socios de Nixon, entrevistándolos de manera televisada y acusándolos de espionaje y de conspiración y de todo ese tipo de cosas. Y casi Nixon se salva, casi, porque utilizó varias estrategias, recurrió a la Constitución para decir que él era inmune a que lo investigaran de este tipo de cosas, pero un empleadito palomo lo tiró para adelante y dijo que había grabaciones de cómo se armó la trama que estaban en la oficina del presidente. Y aquí se arma el último tramo del drama de Nixon y de Watergate y comenzó a despedir a quienes lo investigaban desde dentro, pero ya era muy tarde. La opinión pública se le había virado por completo. Bueno, no por completo, pero se le había virado. Y los republicanos le hicieron una llamada y le dijeron, mira, en el Congreso no te vamos a poder apoyar porque la cosa se puso hot y tuvo que renunciar. Y así se convirtió en el único presidente que ha renunciado. Y ahí se acaba el reinado de Nixon, una carrera política que venía desde los 50 y una figura que le dio una nueva identidad al Partido Republicano. Se hizo uso de la reciente 25ª enmienda, hay que dárselo a los gringos, estoy orgulloso de ellos, que previeron que este tipo de cosas podían suceder y aclararon en la Constitución y se prepararon institucionalmente para que el vicepresidente asumiera y tuviera una transición limpia, ¿no? Y así el vicepresidente Ford asumió. Que por cierto, no era Ford el vicepresidente original, sino Spiro Agnew, que también tuvo que renunciar por corrupción fuerte de soborno. Le dieron un carguito ahí que realmente era no el cargo que debían darle porque era corrupción y soborno, pero bueno, le dijeron no, el problema fue que él no reportó las finanzas correctamente. No, era sobornando que estaba. Y lo difícil para Ford era sacar al Partido Republicano de la percepción de que era un nido de ratas. Pero también había problemas económicos. Para combatir la inflación, Ford, asumiendo, aparte del asunto ético, le habló a la gente y le dijo, dejen de consumir tanto, manténganse tranquilos en su casa, no me pongan la economía demasiado hot, no incrementen demasiado el consumo, pero luego... El problema que tuvo el señor no era la inflación, sino entonces la falta de crecimiento. Parece que la gente le copió demasiado y dijo, no, está bien, yo no voy a gastar. Si el presidente me está diciendo eso a mí, es que la vaina está fea. Déjame yo mejor quedarme en mi casa. Y ahí se jodieron, porque ahora tenemos una recesión. De nuevo, continuando con ese trend, esa tendencia de estanflación que había por estos años. Y ahora Ford de repente quería estimular la economía, pero no sabía cómo. Si quería controlar la inflación, entonces hubo, podríamos decir, dificultades en el manejo de la economía. Y no pudo hacerlo. Así que aparte de la corrupción tenemos un problema económico y entonces cuando se enfrenta a los demócratas eso le va a pasar factura. Solo para mencionarlo, firmó los acuerdos de Helsinki con la Unión Soviética que ya trataba de limar las perezas con este régimen comunista y lanzarse hacia un nuevo orden mundial más orientado al multilateralismo. Y bueno, hablemos del siguiente presidente en la siguiente sección.
Solamente después del harakiri que se hizo el Partido Republicano con Watergate fue que los demócratas pudieron sacar alguito de cabeza. Los republicanos decidieron irse con su presidente como candidato, es decir, Gerald Ford por encima de Ronald Reagan. Por el lado demócrata, se eligió un outsider, si se quiere. O sea, se proyectó como tal, como outsider, que era el gobernador Carter de Georgia. Era un hombre evangélico que no había tenido experiencia con la administración pública federal antes de esto. Tenía cierto nivel de experiencia militar en su juventud. Era muy moderado. Imagínese usted, un gobernador demócrata en Georgia prometía reformas económicas y al mismo tiempo poner el racismo de nuevo como parte de su agenda política. Es decir, hablamos de un conservadurismo moderado a nivel económico y un progresismo moderado a nivel social. El hombre prometía, sobre todo, honestidad y proyecta dicha honestidad. Algo que Ford no proyectaba porque usó su poder para perdonar a Nixon. Algo que si miran el debate con Carter, se lo mencionan. Porque usar el poder ejecutivo para darle un perdón al tipo que te puso como vicepresidente no se ve muy limpio, que digamos, en un país que ahora mismo está tratando de curarse las heridas de tantos escándalos de corrupción. Decía Ford, bueno, lo que pasa es que yo tengo que concentrarme en cosas más importantes y para hacerlo tengo que ya cerrar esa página. Esa excusa no estuvo muy buena. Carter le gana a Ford, no por pela, porque el Partido Demócrata está en su gran baja y comienza su gobierno. Le dio amnistía, entrando, a los que evadieron el draft durante Vietnam. Importantísimo, porque habían gente que se habían mudado a Canadá, que se habían ido fuera del país, que vivían con miedo de regresar, entes probablemente productivos, miles de estos, creo que la contabilidad era 100,000 que estaban fuera del país. No sé, no recuerdo en realidad. Puede estar exagerando, puede ser mucho menos, no tengo el número en la cabeza. Pero el punto es que le dio amnistía y borrón y cuenta nueva. Es quizá lo más progresista que hizo Carter, porque luego de ahí fue bastante moderado. Para la rama de los jóvenes demócratas, de hecho, para muchos de ellos eran parte del New Left, Carter era de hecho un tipo conservador, un evangélico conservador del sur, que tenía ciertos aspectos New Dealer, pero que no era más de ahí. Así que, ¿qué hizo realmente? Estimuló la competencia económica, la competencia de mercado, quitándole regulaciones a ciertos sectores, mientras al mismo tiempo incrementaba el welfare y las normas de seguridad en el trabajo. ¿Ven la moderación? Déjame quitar regulaciones, déjame hacer que el sector privado sea más competitivo, pero déjame balancear con eso. Llamó a la gente a que tuviera austeridad energética. Y vean ese patrón, Nixon también lo hizo, Ford le pidió a la gente que dejara de consumir, los presidentes le pedían a la población que los ayudara a gobernar. Eso no se usa ya. Si usted le dice a la gente, deje de utilizar tanta energía, se ve como que usted es un presidente fracasado. Jimmy Carter, como supuesto outsider, andaba desconectado de la política partidaria, algo que definitivamente le jugaría en contra, tanto durante su gobierno como después, cuando intentaría ser candidato. También sus políticas, entre comillas, republicanas, conservadoras en lo económico, lo hicieron aún más popular con el partido, porque no solo eran quitar regulaciones, también empujó para que se subieran las tasas de interés, cortó impuestos, intentó balancear el presupuesto y pese a que subió welfare en algunas áreas, es decir, incrementó el estado de bienestar, cortó en otras para balancear un poco el presupuesto. Y pese a estas medidas económicas, republicanas, liberales, en el sentido global de la palabra, no liberal en el sentido estadounidense de la palabra, bajó el crecimiento económico y se combinaba con inflación. Es decir, la famosa estanflación que yo he venido comentando a través de este episodio continuaba. Pero lo importante en este momento histórico es que a la gente le importa un comino cuáles son las razones y que va a haber un reajuste de la economía en qué sé yo cuántos años. Nosotros estamos aquí y ahora y lo que está ocurriendo es que nosotros estamos perdiendo muchísimos trabajos, la economía no está creciendo y aún así nuestro dinero rinde menos. It is what it is. El partido de Carter se alejó tanto que hoy en día no defienden su legado y no es un presidente valorado mucho ni siquiera por su propio partido. A los perdedores, porque perdió las siguientes elecciones, no lo valoran mucho, probablemente nunca, pero creo que Carter es defendible, aunque eso lo hablaré cuando dé mis opiniones en el último episodio de este podcast. Pero anyway, donde Carter se destacó más, quizá, o donde se destacó de manera negativa, según el canon histórico, fue en política exterior. Quizá por eso algunos lo consideran eso de los peores presidentes del siglo XX, yara, 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 pero también se le ve así porque contrasta con el orden de política exterior que implantó Reagan, pero yo creo que la historia lo absolverá. Anyway, pero fue Carter que se reunió en Camp David, que es la casa de vacaciones del presidente de los Estados Unidos, junto con Anwar Sadat y el primer ministro de Israel, Begin, en 1978. Ese acuerdo de paz que se hizo ahí en Camp David entre esos dos países, Egipto e Israel, tiene repercusiones hasta el día de hoy, porque a lo que estamos hablando, se está dando ese conflicto grandísimo de Israel y Hamas, Palestina, y quienes están mediando ahí son los egipcios, ¿no? Egipto es instrumental en el manejo de prisioneros de guerra y de refugiados e incluso de inteligencia que le asiste a Israel, manteniendo conversaciones
constantes con ese estado, y todo eso se debe a este acuerdo que logró el señor Jimmy Carter. Carter ha sido probablemente el presidente más comprometido, no de boca, comprometido realmente con los derechos humanos a nivel global, y por eso soltó a Somoza en banda, que era un dictador allá en Nicaragua que era apoyado por los estadounidenses. También comenzó la transición de devolverle el canal a los panameños, que tanto lo pedían, que tanto lo añoraban y que hoy en día tanto defienden como parte de su soberanía. Ese proceso lo empezó Carter también. Sus desaciertos grandes comienzan en sus últimos años de mandato con el fallido boicot que intentó hacerle a la Unión Soviética con los Juegos Olímpicos de Moscú. El boicot se lo intentaba hacer porque la Unión Soviética invadió Afganistán, pero nadie le copió eso a los Estados Unidos. Dijeron, no, yo voy a mandar mis atletas, tranquilo. Y de hecho, ese boicot no logró nada. Los Juegos Olímpicos se dieron así. El público estadounidense resentía que los atletas de ellos no estaban representándolo en esa competencia. No se logró nada, y tampoco las sanciones económicas que le puso a la Unión Soviética lograron nada, así que simplemente su approach se vio débil. Pero quizá lo que le costó más las elecciones fue algo relativamente pendejo: la situación de rehenes con Irán. Yo había mencionado la revolución iraní un poco, básicamente que los sectores antiimperialistas, nacionalistas iraníes, liberales iraníes, los islamistas se rebelaron contra el dictador / monarca, el Shah Reza Pahlavi, y en el medio de esa revolución se secuestran a 66 empleados de la embajada estadounidense. A los negros y a las mujeres los liberaron, se quedaron los hombres blancos y nada, estaban ahí secuestrados. A Carter se le hacía difícil negociar con el gobierno del Ayatolá, que ahora era el líder supremo de Irán, y su negociación, que se trataba de no irse por la fuerza, de no tratar de forzar la jugada, de literalmente negociar, daba resultados muy pequeños, muy lentos, y la crisis se alargaba en un año electoral, y usted sabe lo que le pasó. Justamente cuando ya se liberan los últimos prisioneros, ya venían las elecciones estadounidenses, ya Jimmy Carter estaba entregando el poder. Ya Carter de por sí no levantaba muchas emociones, no tenía el apoyo de su partido, era muy moderado. Llegó un tipo que no era para nada moderado, que tenía un discurso muy específico, muy ideologizado y sobre todo carismático, fuerte y con posiciones claras. Fue una pela a calzón quitado que le dio a Ronald Reagan. Hablemos del Great Communicator en la próxima sección. Ya habíamos hablado de la nueva derecha en otro episodio, y desde hace un ratazo, desde que empezamos el podcast probable, venimos hablando de las características religiosas profundas que tiene Estados Unidos desde su núcleo. Hablamos de los puritanos, hablamos del primer gran despertar, del segundo gran despertar, cómo en el siglo XX se va modernizando la religión, la influencia cristiana, por ejemplo, de un Jennings Bryan, que era el gran poster child del Partido Demócrata a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hablamos de cómo la religiosidad siempre ha tenido cierto nivel de preponderancia en el sur de los Estados Unidos, y que es de esperarse entonces que ahora que republicanos tienen una base profunda en el sur, se preocupen más por esta religiosidad. Es ahí, entonces, cuando la nueva derecha, de la que hablamos anteriormente, se casa con ese cristianismo evangélico y nace una nueva especie de evangelistas que son superestrellas en la televisión y que no son tímidos para expresar sus opiniones políticas. Ya viene la política a casarse con el cristianismo por nueva vez, y ahora con una tendencia más ideológica que forman una derecha interesantísima, bueno, no tan interesante, en los Estados Unidos. Y por supuesto, todo esto es parte de la batalla cultural, que es el nombre de este episodio. O sea, estos televangelistas, estas figuras superestrellas, autores de libros, intelectuales, think tanks, que hablaban de bajos impuestos y luego te hablaban de Dios, y de que había una izquierda tratando de pervertir la sociedad estadounidense. Ejemplos de aquel tiempo eran Jimmy Swaggart, Jerry Falwell, entre otros. Pero entre todo esto estaba ocurriendo mientras estaba dando esta mezclolanza en el Partido Republicano, o que utilizaría esa mezclolanza el Partido Republicano como vehículo. El Partido Demócrata no logra asumir a la nueva izquierda porque simplemente los liberales del partido no pueden digerirlos. No pueden digerir esa política identitaria de los grupos minoritarios, de la justicia social,
social. Estados Unidos siempre ha sido un país mucho más conservador, mucho más a la derecha y que se ve como guardián de ciertos valores frente a, por ejemplo, la vanguardia europea. Pero también hay una incapacidad de estos jóvenes que no tenían quizá ese mismo nivel de inteligencia política, porque son muy efervescentes, de entrar al partido y hacer vida política dentro del partido y ganarse esos espacios, por supuesto. Entonces tenemos todos estos factores pululando y también tenemos esas tendencias globales que había ahora de negar la izquierda de los 60s y los 70s a nivel global. Y eso en los Estados Unidos llevó a un fenómeno político llamado Ronald Reagan. Uno puede decir Ronald Reagan o Ronald Reagan. Los gringos lo dicen como Ronald Reagan. Pero, who is Ronald Reagan anyway? Bueno, era un actor en su juventud, nunca fue demasiado estrella, participó en programas de televisión, también fue una figura que aparecía en posters aquí y allá. Luego de que deja un poquito la actuación, se lanza más a bregar con una carrera en el sindicato de actores, un asunto administrativo, y libró varias batallas importantes en ese sindicato. Vamos a ponerlo en mayúsculas. Sindicato. El señor Reagan luego se interesa en la política y entró a la misma como demócrata, admirando a Franklin Roosevelt, algo parecido a cómo entró Lyndon Johnson a la política, pero a partir de Eisenhower y de ese conservadurismo dinámico de Eisenhower, Reagan va comenzando haciendo un giro a la derecha y luego se encuentra con este movimiento de la nueva derecha que le cambia la vida y su forma de ver el mundo para siempre. En 1962, por ejemplo, es un enérgico crítico de Medicare y dice que ese programa de Medicare es un seguro médico universal que te lo dan inmediatamente, tú te retiras para que tú lo tengas de viejito y que funciona muy bien, y hoy en día es defendido a uñas y dientes por todos. Escuchen el último debate republicano para que se den cuenta. En ese entonces Reagan decía que eso era un ataque tremendo a la libertad individual, y en ese oasis de la nueva derecha, de William Buckley Jr., de Ayn Rand, llegó a ser gobernador de California. Y como gobernador, uno diría, bueno, fue igual que como fue cuando presidente. No. Cuando fue presidente se movió todavía más a la derecha por asuntos que no tenemos que discutir aquí. Y ya se movió en los rangos, comenzó a surgir como candidato presidencial o precandidato presidencial dentro del Partido Republicano. Perdió contra Ford para enfrentarse a Carter, pero luego, para 1980, ya él tenía la nominación. Y le dio tremenda pela a Jimmy Carter. Con un discurso de patriotismo y, por supuesto, muy orientado a la libertad individual, al conservadurismo social y, sobre todo, muy economicista, muy orientado a la economía, que resonaba con la gente porque estaban en medio de esa estanflación, entra a su gobierno. Y un gobierno que contrasta bastante porque si bien Nixon estaba construyendo una nueva visión del Partido Republicano y entonces andaba danzando tango, y Carter era un moderado que andaba danzando vals, ya Reagan tiene un discurso, como dije anteriormente, ideológico, claro, preciso, muy pensado, muy construido, sin moderación. Entonces ya no baila, ya no danza, lo que hace es marchar hacia una dirección muy específica. Y esto vendía en un momento donde los presidentes eran tibios, y como dice la Biblia, al tibio lo vomitan. Y aparte de eso, es uno de los grandes oradores de la historia estadounidense. The Great Communicator, le decían, el gran comunicador. Aunque cabe destacar que si bien en retórica empoderó tanto la batalla cultural en campaña, tirándose tanto hacia el conservadurismo social, no legisló tanto para lo social y lo cultural una vez en el gobierno, sino que se enfocó muchísimo en economía y en política exterior. En lo económico, la nueva derecha y Reagan eran muy parecidos al conservadurismo republicano clásico, pero más profundo porque tenía un bagaje ideológico y académico. Ya en términos concretos, hablemos de políticas, ya al tipo de políticas que implementó Reagan le dicen Reaganomics. Y desde entonces, a las políticas económicas de los presidentes que tienen ciertas particularidades, los articulistas, y a veces los mismos presidentes, porque Biden habla de Bidenomics, comienzan a utilizar ese jueguito de palabras. También le dicen el Reaganomics Supply Side Economics, es decir, vamos a enfocarnos en empoderar la oferta, el supply side, en vez de empoderar la demanda. El famoso también trickle down economics. Esto tiene tantos apodos. Trickle down quiere decir que va regándose desde arriba hacia abajo. Usted empodera a los que están arriba y a través de los que están arriba, que crean riqueza, esos que están arriba, los de abajo van a también prosperar, porque los que están arriba van a generar empleos, etc. Y en esa dirección sacó el Economic Recovery Tax Act, donde bajaba los impuestos especialmente a negocios y a corporaciones, pero también a las mismas personas. El income tax también bajaba
bastante. Esto fue apoyado por demócratas también en ese momento, porque la situación económica lo meritaba. Pero los demócratas conservadores, no todos los demócratas más New Dealers y los demócratas más hacia el progresismo, decían no vamos a crear un déficit y no vamos a evitar el crecimiento en la economía. Cortó también en esa dirección los programas sociales, porque por eso le dicen supply side economics. Yo no voy a empoderar al consumidor, sino a quienes dan empleos, para que los empleos paguen más, para que haya más empleos, pero yo no le voy a dar dinero directamente a la gente. Así que van a tener menos cupones de comida, van a tener menos ayudas sociales para las familias, para los niños, vamos a tener menos empleados públicos para que se muevan al sector privado, vamos a tener menos ayuda para que las personas no estén en la calle y estén en hogares, etcétera, etcétera. También pasó, por supuesto, a quitar regulaciones. Desreguló bastante el sector bancario, las telecomunicaciones, la energía, o sea, el sector energético, no la energía. Liberó tierras federales para que fueran explotadas por diversos sectores económicos, principalmente por el sector energético. El EPA, el Environmental Protection Agency, que se encargaba de regular los residuos tóxicos y lo que se trataba del conservacionismo, que no se trataba tanto de un asunto de cambio climático, porque eso no era un tema tan preponderante, sino más bien de que no hubiera tanta contaminación, realmente no tuvo mucha preponderancia durante el gobierno de Reagan. Y eso, que esa institución había sido creada por Nixon para lidiar con los problemas ambientales que plagaban el país en esos años, porque ahora vivimos en un paraíso para lo que había en esos momentos. Habían aguas negras, había smog en ciudades, etc. Pero todo este tipo de medidas al principio no sirvieron. El desempleo subió, muchos pequeños negocios comenzaron a quebrar, las exportaciones decrecieron, pero el gran comunicador, que tenía un carisma tremendo, le aseguró al país que todo iría bien. Y también como ideólogo, se informaba de los reportes económicos que hacían think tanks como el Heritage Foundation, y entonces tenía una información mucho más pensada a la hora de pasársela al público estadounidense. Y en parte así fue, porque en 1983 las cosas comenzaron a mejorar. Quienes apoyan a Reagan dicen que comenzaron a mejorar por sus medidas. Quienes son críticos de Reagan apuntan a que la crisis global generada por el petróleo comenzó a mejorar. La globalización, o sea, el choque que provocó la globalización en las economías industriales y que luego tendría que haber eventualmente un reajuste, ya ese choque estaba terminándose y ya el reajuste se estaba completando, etcétera, etcétera. O sea, hay un debate tremendo ahí en cuanto a Reagan y sus medidas económicas. De manera controversial, había dicho que había desregulado el sector financiero y especialmente la industria de S&L, Savings and Loans, ahorros y préstamos. Es decir, son bancos que se cargan tanto de guardar ahorros como de dar préstamos a la gente a la vez, y el problema con eso es que pueden entrar en especular con los ahorros de las personas, especialmente para dar préstamos de casa. Que por cierto, este tipo de desregulaciones, muchos dicen, otros dicen que no, causaron la crisis subprime. En economía nada está dado, por eso yo digo, muchos dicen, otros dicen que no, por si parezco que estoy ahí en la cuerda floja. Es que nada está dado. Todo es un debate. En el gobierno de Reagan, la era digital comienza a descollar. Comienza un gran bull market también, con ciertas industrias creciendo, incluyendo la industria digital emergente. Y pese a todo este crecimiento económico, y pese a que la economía se estaba recuperando y todo lo demás, la deuda seguía creciendo. Los impuestos no estaban dando lo suficiente como para costear el gobierno. Según Reagan, los impuestos al final iban a pagarlo, porque la economía iba a crecer tanto que al final, sin él tener que recortar nada, el presupuesto se iba a balancear solo. Es decir, déjame repetir esto. Yo voy a cortar impuestos y por ende, por más que yo baje el presupuesto, yo como quiera voy a tener un déficit porque mis ingresos bajaron, pero yo estoy pensando de que el hecho de que mis ingresos bajen significa que la economía va a crecer, porque que las personas tengan más dinero en el bolsillo y sobre todo que las corporaciones tengan más dinero en el bolsillo significa que la economía va a crecer y al final va a haber un aumento total de los impuestos. ¿Por qué? Porque ya el que ganaba 500 ahora va a ganar 900 y entonces el presupuesto se va a balancear solo, porque si ese antes daba 5, ahora da 9. ¿Entienden? Espero hayan entendido. Y esa era la famosa curva de Laffer que Reagan defendía, informándose de nuevo de esos think tanks de la nueva derecha. Pero eso nunca pasó. El déficit siguió y la deuda pública siguió aumentando. También el crecimiento económico reaganiano fue bastante desigual. No solo la desigualdad aumentó porque los más ricos se hicieron más ricos, como dicen muchos, sino que realmente también aumentó la pobreza relativa en el país. Repito, aumentó la pobreza relativa en el país. Esas medidas económicas no lograron paliar la pobreza. Lo que sí lograron fue que los ricos se hicieran más ricos y por ende que en términos totales hubiera más prosperidad en el país. También el costo de vida aumentó, pero eso es normal. Es normal, pero
debido a que no tenemos las ayudas sociales de antes, significó que hubo una mayor población de personas sin hogar en los Estados Unidos. El número de homeless se fue disparando, especialmente porque ahora que las personas están ganando más dinero en ciudades como Nueva York, por ejemplo, el sector financiero estaba on fire. Wall Street estaba on fire. Nueva York estaba viviendo un momento increíble. Pero adivina qué, toda esa gente que está viniendo para Nueva York a ganar mucho dinero hacen que se encarezca la renta y ahora estas personas no se le están dando ayudas sociales. Eso significa que van a terminar ¿dónde? En la calle. Sin embargo, el desempleo general bajó porque el sector servicio aumentó muchísimo y en ese sector se redujo el desempleo muchísimo. Pero fuera del sector servicio, en los blue collar, en los trabajadores cuello azul, el desempleo subió. Y por eso fueron los trabajadores de cuello azul los primeros que se le quitaron a Reagan ya en 1983 y sobre todo ya cuando está terminando su último mandato, pero ya no importa porque no se va a reelegir. Y con eso de la industria de los savings and loans que él desreguló, para muchos fue la desregulación de Reagan que causó la crisis financiera de 1988, ya acabándose su segundo periodo. Y también aparte de eso hubo un escandalito de corrupción por aquí y por allá y sobre todo de colusión de algunos de los administradores de sus gobiernos con el sector financiero. Ante la población, Reagan se mantenía popular, sólido y su gobierno es sinónimo de finanzas, de prosperidad. De hecho, le dio una pela todavía más grande al candidato demócrata en 1984, no por tanto, en referencia a la pela de 1980. Ganó en todos los estados excepto Minnesota. Newsweek, que es una revista importante, declaró que 1984 era el año del Yuppie. ¡Yuppie! Lo cual nos lleva de nuevo al asunto de la batalla cultural. Si en los años 60 y en los 70 eran los hippies, en los años 80 ya podemos hablar del yuppie. Yuppie significa young professional, un joven profesional, pero es un estereotipo específico. Un estereotipo de un tipo con saco que trabaja en el sector financiero o en el sector servicio en general, que es consumista a más no poder, probablemente soltero, y por alguna razón el estereotipo es siempre masculino, no femenino. Y bueno, American Psycho, por ejemplo, es un yuppie. El personaje que interpreta Christian Bale. Muchos hippies se convirtieron en yuppies. Para cuando la gente se pregunta dónde están los boomers, que se supone que eran hippies, no, lo que pasa es que en los 80s hubo una transición y ellos pasaron de ser estos tipos que protestaban por esto y por esto a ser yuppies. Muchos hippies nunca tuvieron esa conciencia política tan convencida, por lo cual la transición fue fácil. Ya cuando había que pagar los biles y había que hacer esto, ya se encerraron en sus casas y comenzaron a trabajar. Otros que tenían conciencia política bien marcada y que eran de izquierda bien marcados también pasaron a ser yuppies, no todos. Y quizá quien representa más esa transición, porque fue la transición más dramática de hippie a yuppie, fue Jerry Rubin. Jerry Rubin es un personaje muy famoso en la historia estadounidense, un tipo que era anarquista, parte de los yippies. Hippies, yippies, yuppies, demonios. O sea, se van a volver locos ustedes. Pero los yippies era porque había un partido que se llamaba Youth International Party. YIP, ¿verdad? YIP. Y el tipo, luego de estar en ese grupo tan radical que era anarcocolectivista, si se quiere, que llegaron a testificar en el Congreso, que llevaron a un puerco como su candidato presidencial porque le gustaba hacer parodia del Estado, eran enemigos del Estado en general, andaba siempre fumando hierba y de hecho la bandera de los yippies tenía una hoja de marihuana en su logo y ahí pueden entender también por qué la marihuana era enemiga de Nixon y fue tan regulada a nivel nacional, porque también era tratando de demonizar a este grupo de jóvenes. De nuevo, la guerra contra las drogas tiene una carga política tremenda. Rubin era tan relevante como líder de ese partido que luego de las elecciones a las que protestaron, las elecciones de 1972, que protestó tanto en la parte demócrata como en la parte republicana, él hizo una fiesta en su casa celebrando esa protesta, si se quiere, y allí asistieron nada más y nada menos que John Lennon y Yoko Ono. Por favor, así era el tipo de importante. Y luego de ahí, de esas elecciones, el tipo se hartó de eso, se retiró y se metió a emprendedor. Y fue uno de los primeros inversionistas de Apple y se convirtió en multimillonario por ello. Cuando se convierte en multimillonario, el tipo cambia su mentalidad y se convierte en el estereotipo demócrata que todos conocemos. Es decir, vamos a inyectar capitalismo con welfare, es decir, con estado de bienestar en los lugares más necesitados y esa es la verdadera revolución. No necesitamos orquestar ninguna revolución progresista en el país, ni anarquista, ni socialista, ni nada de eso. La revolución está en el capitalismo y el estado de bienestar. Y bueno, lo menciono a Jerry Rubin porque él es parte de esa transición tan dramática que dieron muchos jóvenes de hippies a yuppies. ¿Y cuál era ese estereotipo? El año del yuppie fue entonces, según la revista Newsweek, el 1984, en el epicentro del gobierno de Reagan. Y hablando de guerra contra las drogas, contra los yippies, esa misma guerra política contra las drogas la continuó Reagan, o por supuesto, porque es parte de la batalla cultural, con la campaña de Nancy Reagan famosísima. And when it comes to drugs and alcohol,
Just say no. Pero no solo se trataba de esto. Empezó una carrera a nivel nacional, influenciados por el gobierno federal, de qué estados penalizaban más las drogas, creando una especie de criminalización fuertísima a las drogas. Era una competencia. ¿Quién le da más años a un muchacho de 18 años porque tenga una bolsita de marihuana en el bolsillo? Por cierto, a ese muchacho de 18 años, si tenía una bolsita de marihuana en el bolsillo, no lo iban a revisar en un barrio bueno, a pesar que en el barrio bueno se fumaba marihuana. Solamente era en los barrios malos, por supuesto. Algo que décadas antes no era un crimen, ahora sí lo era. Y no solamente era un crimen, sino que te iban a dar 5 años y medio por eso. Además, siguiendo la línea de Nixon, empezó un movimiento nacional de alcaldes inspirados por Reagan, pero yo digo siguiendo la línea de Nixon en sentido de que fue el que comenzó con la obsesión de ley y orden. Para mí Reagan es como una especie de liga, como que metieron a Nixon, a William F. Buckley Jr. y a Barry Goldwater en una licuadora y sacaron a Reagan. Y no había mencionado a Barry Goldwater, pero es importante mencionarlo porque fue primero este candidato que inspiró a Nixon a tratar de hacer ese cambio, ese Southern Strategy, como le dice, la estrategia sureña, ese salto a definir una ideología para el Partido Republicano para absorber el voto sureño. Y bueno, lo que decía era que empezó un movimiento nacional de alcaldes de ley y orden inspirados en estos discursos republicanos, y el latino conoce a uno de estos alcaldes que era Giuliani en Nueva York, y comenzaron supuestamente a limpiar las ciudades con muchos daños colaterales, por supuesto, y sí, el crimen bajó, pero en la administración Reagan y de estos alcaldes, el país cuadruplicó la cantidad de presos, que no necesariamente se regeneraron. Pero otros frentes eran, por ejemplo, el Equal Rights Amendment. Esa lucha continuaba durante el periodo de Reagan. Las feministas querían esta enmienda que especificara en la Constitución que hombres y mujeres son iguales, y Reagan, durante su mandato como gobernador de California, apoyaba la enmienda, pero para ser presidente tenía que tener un discurso conservador más coherente, menos moderado, y por eso es que yo digo que se volvió un poquito más hacia la derecha una vez entró a la presidencia. Y entonces, ahí una vez en la presidencia, él decía que no era necesario porque ya la enmienda 14 era suficiente, y decirlo explícitamente no tendría ningún efecto, que era algo todavía más moderado que decir que eso haría daño y que iba a revertir todos los roles de género y que básicamente el país iba a coger fuego si se aprobaba. Parte de la lucha cultural durante Reagan era romantizar el pasado. Reagan siempre estaba apelando a la nostalgia de cómo Estados Unidos era y cómo se había convertido gracias a esa nueva izquierda y que debíamos recuperarlo. Algo que Donald Trump y la actual derecha estadounidense está tratando de copiar todo el tiempo. Por otro lado, la izquierda villanizaba el pasado de donde venía y siempre estaba mirando hacia que había construir un nuevo futuro porque el pasado era demasiado malo. Lo cual nos lleva a un punto más allá, hablando del pasado. Las guerras históricas. En Australia hay algo llamado History Wars, que es la lucha entre la derecha y la izquierda de cómo debe de proyectarse la historia en el país. Porque el país tiene un pasado muy desastroso con los aborígenes australianos, etc. Y entonces hay que ver cómo se proyecta y cómo se le enseña la historia a los muchachos. Y mientras eso ocurre, en Australia también estaba ocurriendo en Canadá. Pero Estados Unidos tenía su propia guerra histórica o guerras históricas. Lynn Cheney, la esposa del vicepresidente Dick Cheney, el vicepresidente de Bush, que pasaría a la historia como uno de los vicepresidentes más infames y uno de los vicepresidentes más poderosos del país, y que también es madre de Liz Cheney, que está dando carpeta ahora mismo en el Congreso. Ella, Lynn Cheney, era una historiadora y estaba del lado de la derecha. Y el lado de Lynn Cheney insistía a mirar la historia de una manera positiva para incitar el orgullo en el país. Y los historiadores de los 70s, de los 80s, que venían subiendo con un revisionismo histórico, miraban la historia de una manera muy crítica hacia los Estados Unidos, especialmente en la parte que tiene que ver con la esclavitud y cómo se ha venido tratando a los negros y todos los problemas sociales que generaron las actividades del gobierno estadounidense, etc. Buscando detalles y haciendo hincapié en el carácter redentor que tiene que tener la historia, según ellos, ¿no? Y Cheney se preguntaba, Cheney y los conservadores, ¿por qué enfatizar tanto lo malo y no enfatizar lo bueno? Y bueno, eso tiene repercusiones actuales, porque ahora mismo hay una especie de nuevo round de guerras históricas con DeSantis y muchos gobernadores hablando del Critical Race Theory, cambiando los currículums, etcétera, etcétera. Cheney también sirvió como activista en contra de las letras del arte que estaban surgiendo. El hip hop surgió como género en los 80s y eso también era parte de la batalla cultural. Muchos blancos demócratas estaban en contra de estas letras hasta los 90
y hasta los 2000 que comienzan a aceptar más o menos esta cultura de básicamente decir un montón de malas palabras y que eso no los espante. E incluso quien era cofundadora del Parents Music Resource Center era Tipper Gore, la esposa del senador Al Gore, que luego se convertiría en el vicepresidente de Clinton y que sería el candidato demócrata a la presidencia en el año 2000. Y ella, Tipper Gore, fue al Congreso a hablar en contra de las letras, así que tienen que ver que era un asunto bipartidista, pero no necesariamente todos los sectores del Partido Demócrata eran así, sino más bien los sectores más conservadores e incluso también los más centristas del Partido Demócrata. Que por cierto, seguimos con la batalla cultural, Reagan continuó la politización de las cortes siguiendo el ejemplo de Nixon y de hecho nominando a conservadores jóvenes para que se quedaran mucho tiempo en la corte, como el juez Scalia, que se murió en el último periodo de Obama y que su muerte ha causado una pequeña crisis en cómo se mira la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos. Pero eso no es historia, eso es demasiado reciente, así que no lo podemos comentar mucho. Tu historia estadounidense, ¿eh? Otro gran frente de la batalla cultural era cómo se veían a los homosexuales. La lucha para dignificar a los pacientes de SIDA fue muy dura y por supuesto los conservadores cristianos estaban tratando de no dignificar la enfermedad, de hecho de crear una especie de estigma alrededor de esa enfermedad y que tenía que ver con el comportamiento inmoral que tenían los homosexuales. Básicamente la enfermedad los convertiría en paria, mientras parecía afectar solo a homosexuales. Pero cuando pasó a una población más general, ahí el asunto se puso hot. Y siguió así por mucho tiempo, como quiera, a pesar de que comenzó a afectar a otras personas que no eran homosexuales, y campañas, y el gobierno seguía inactivo, porque si está matando a una mayoría de homosexuales, a nosotros no nos importa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el medio de la batalla cultural. En fin, muchos de estos trends ya nos parecen tan cercanos a estas tendencias. Muchas de estas batallas culturales, de estas políticas de identidad, o política de identidad sería decirlo mejor, se acentúan en estos años 80 sin duda. Y sin embargo, tampoco era algo tan novedoso. Como había dicho al principio del episodio, en este libro de James Davison, donde acuña el término guerra cultural y nos da esta historia desde la fundación del país, nos muestra que siempre ha existido con los protestantes y su antagonización a los católicos y todo lo demás. Así, las guerras culturales en la política posguerra conforman un paisaje que repite la historia, pero también abre una nueva política donde la polarización ahora es la regla. Nos vemos en el próximo episodio.